Buenas tardes y con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Patricia Yanet Lozano Hernández. Soy alumna del segundo grado de la carrera de abogado en el Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, como lo es el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, planteando la hipótesis de cómo actualmente ese movimiento ha repercutido en los pueblos originarios de México. Este movimiento buscaba la defensa de los derechos colectivos e individuales que históricamente se le han legado a los pueblos indígenas. Este mismo buscando la estructura de una nueva nación con las prioridades de tener libertad y igualdad para construir una nueva manera de política. Comenzaremos con lo que es la presentación de mi trabajo. Como ya les mencioné, el tema es Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Nuestra hipótesis durante el transcurso de esta presentación será que el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional repercute actualmente en los pueblos originarios de México. Para poder entender lo que fue el movimiento zapatista, tenemos que saber que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas de los grupos Tzetzal, Tzotzil, Xoltlojolabal del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el 1 de enero de 1994 a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocotzingo, Uxulc, Huixtán, Xalam, Simojovel y San Andrés Larraizán. Para poder entender por qué se dieron a conocer públicamente el 1 de enero de 1994, fue porque este día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el que México, Estados Unidos y Canadá se convertían en un mercado integrado a través de la supresión de las barreras arancelarias y comerciales. De esta forma, el gobierno mexicano dejaba claro que sus miras e intereses se centraban en el norte del continente americano. Básicamente, el multiplicar sus perspectivas de crecimiento económico a través de la liberalización de una zona comercial con sus socios ricos más cercanos. Paralelamente, en el estado mexicano de Chiapas, que hace de frontera sur con Guatemala, tenía lugar una sublevación armada a cargo de un grupo de indígenas conformados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hacía años que el EZLN se había convencido de que la transformación del país no podía lograrse institucionalmente. La vía pacífica ya estaba agotada. Es por ello que años después del establecimiento en Chiapas del primer campamento del EZLN en 1983 y tras los esfuerzos por acumular apoyos y tejer redes de solidaridad con organizaciones locales, el 1 de enero de 1994 tenía lugar también la declaración pública de guerra al gobierno mexicano y la toma de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Chanal, Ocotzingo, La Margarita, Uxul y Huixtán. Ahora hablaremos de los principales autores que participaron o que tuvieron mucho que ver dentro de lo que fue este movimiento. Uno de ellos fue Carlos Salinas de Gortari, quien participó como titular del Ejecutivo Federal de 1988 a 1994. Salinas de Gortari tuvo que ver con el cierre de su sexenio, estuvo marcado por el levantamiento del EZLN, ya que el 1 de enero, como lo mencionábamos, minutos en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Carlos Salinas de Gortari tuvo 3 meses en negociación con este grupo insurgente y al cerrar su sexenio pasaría la presidenta a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, al asumir el cargo, que fue de 1994 a 2000, Zedillo Ponce de León se dijo convencido de que era posible lograr en Chiapas una nueva negociación que llevara una paz justa y digna, sobre todo definitiva. Sin embargo, su sexenio estuvo marcado por la matanza de la actual una comunidad del municipio chiapaneco de Chinalco, donde 45 indígenas tzotziles fueron masacrados en diciembre de 1997, cuando rezaban en el exterior de la iglesia local.
Antes de ese suceso, en 1996, hay que decir que se firmaron los Acuerdos de San Andrés, en los que se proponían modificaciones a la Constitución para otorgar derechos como la autonomía a los pueblos indígenas. Sin embargo, la iniciativa no fue enviada a la Cámara de Diputados y el EZLN, considerando que se habían violado los acuerdos, se retiró del diálogo con el gobierno, que aumentó la presencia militar en la entidad para evitar otro levantamiento. Después mencionaremos a un personaje muy importante dentro de este movimiento, como lo fue el subcomandante Marcos. Este es un personaje clave en el movimiento zapatista. Es el subcomandante Marcos, identificado en 1995 para el gobierno federal como Rafael Sebastián Guillén Vicente, quien se mantiene como el ícono del EZLN desde su aparición en 1994. En 2006 realizó la caravana conocida como la Otra Campaña por varios estados del país. Después pasamos a otro personaje, que es Manuel Camacho Solís. Una vez que estalló el conflicto, Salinas de Gortari designó al entonces secretario de las Relaciones Exteriores, Manuel Camacho Solís, coordinador para el diálogo y la reconciliación en Chiapas. Camacho Solís, quien en noviembre de 1993 renunció a su cargo del jefe del Departamento de Distrito Federal tras no ser ungido candidato del PRI a la presidencia de la República, logró que se firmaran tratados preliminar de cese al fuego en Chiapas y semanas después, en marzo de 1994, en medio de la turbulencia por el magnicidio en contra de la ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, es relegado nuevamente por el PRI, quien designa candidato presidencial sustituto a Ernesto Zedillo. Por último, tenemos a los obispos Ruiz y Vera. Este es otro rostro visible en la crisis de enero de 1994. Fue el de Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas. En apenas una semana después del levantamiento, fue propuesto por la misma dirigencia zapatista como mediador en el gobierno federal y meses después de la aparición del ejército zapatista, fue señalado como causante de la insurrección al cumple 75 años de edad, como lo marcan las normas de la Iglesia. Presentó su renuncia ante el Vaticano en 1999 y fue revelado en el 2000 por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel. Ahora pasemos con lo que son sus antecedentes. Como ya lo mencionamos, este movimiento se dio a conocer públicamente en lo que fue el 1 de enero de 1994. Pero sus agentes marcan que fue creado formalmente el 17 de noviembre de 1983 por un grupo de mestizos, indígenas y antiguos miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, otra organización guerrillera fundada en 1969 y que había quedado debilitada tras un combate con el ejército en 1974. Desde su fundación, el EZLN se propuso declarar la guerra al gobierno mexicano en búsqueda de la satisfacción de 3 objetos básicos, uno de los cuales era la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas. Ahora pasaremos a hacer un breve recuento de los hechos. En 1994 es el año por el que comenzaremos. El 1 de enero, 7 cabeceras municipales en el estado de Chiapas son tomadas por miembros del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es la primera declaración de la Selva Lacandona. Después pasamos a lo que fue el 2 y 3 de enero de 1994. Fuertes combates en Ocosingo y la batalla sorpresiva al cuartel del Rancho Nuevo por parte del EZLN. Siguiendo, el 10 de enero de 1994, Manuel Camacho Solís es nombrado comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Próximamente, el 12 de enero, el presidente Salinas de Gortari ordena el cese unilateral al fuego, manifestación, alto a la masacre en el Zócalo a favor de Chiapas. Siguientemente, el 18 de enero, el EZLN suspende operaciones ofensivas, comunicado del ZN, de que nos van a perdonar. Pasando al mes siguiente, el 21 de febrero, inicia el diálogo en San Cristóbal. Siguiente al 23 de febrero es el comunicado del EZLN, de la patria, para ser leído durante el informe del diálogo para la paz. Después seguiremos con el mes próximo, que fue marzo,
El 1 de marzo de 1994 es la lista de demandas del EZLN hacia el gobierno federal. Después, el 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México, es asesinado en Tijuana. Próximamente, el 25 de marzo, el EZLN emite la alerta roja, con lo que se rompe la tregua para el diálogo. El 12 de junio es la segunda declaración de la Selva Lacandona por el EZLN. Pide realizar una convención nacional democrática. A lo que sigue el 16 de junio es la renuncia a Camacho como la comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas, acusando a Ernesto Zedillo de censurar la negociación política en Chiapas. Próximamente, el 6 de agosto, toma lugar en San Cristóbal de las Casas la CND, convocada por el EZLN. El 21 de agosto son las elecciones federales. El 10 de octubre es la ruptura del diálogo con el gobierno federal, pasando así a los acontecimientos de 1995. El 2 de enero es la tercera declaración de la Selva Lacandona, convocatoria de creación del Movimiento de Liberación Nacional. El 9 de febrero de 1995 se da a conocer la identidad del subcomandante Marcos, Rafael Sebastián Guillén Vicente, pasando así al año siguiente, que fue en 1996. El 1 de enero es la cuarta declaración de la Selva Lacandona, convocatoria a crear el Frente Zapatista de Liberación Nacional. El 16 de febrero, firma de los Acuerdos de San Andrés, Acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígena, donde se muestra el compromiso de reconocer a los indígenas en la Constitución. Esto, como ya lo mencionábamos momentos antes, fue el diálogo y los acuerdos que firmaron en San Andrés, los cuales no se enviaron, y eso fue lo que rompió o lo que provocó el enojo del EZLN. Así, el 19 de diciembre, la COCOPA, Comisión de la Concordia y Pacificación, recibe del Poder Ejecutivo Nacional encabezado por Ernesto Zedillo el rechazo a formulaciones vitales en los acuerdos de San Andrés, para así terminar 1997, el 22 de diciembre, con la matanza de 45 indígenas en Acteal. Como lo mencionamos, esto ocurrió durante la presidencia de Ernesto Zedillo. Ahora hablaremos un poco acerca del impacto político o de las cuestiones políticas que dejó lo que fue el movimiento zapatista. Una de las más importantes es que obligó a muchos mexicanos a reconocer la marginación, racismo y abandono que padecen los pueblos originarios del país. Para eso aproximarnos a que hubo una política de integración relativamente forzada en una lengua predominante, el español, con un sistema de escolarización y de incorporación al mercado de trabajo muy desigual. El EZLN hizo más visible el papel de los pueblos indígenas, sus tradiciones, sus formas éticas y políticas de autogobernarse. También reclamar que esos derechos sean reconocidos por el gobierno nacional. Podemos ver que sí tuvo un gran impacto político este movimiento, ya que se dio a conocer más acerca de lo que fueron o lo que son los pueblos originarios del país, para que se reconozcan sus derechos, sus formas éticas, sus maneras, sus costumbres, y obligó al país y al pueblo mexicano a darse cuenta de la marginación, el racismo y el abandono que estos pueblos padecían. Al igual que también tuvo un gran impacto social. Este es un movimiento emblemático y se convirtió muy rápidamente en un icono del movimiento indígena, del movimiento contra el neoliberalismo y la globalización. Impulsa la democratización en México de manera indirecta. Entonces, tiene esta imagen importante para todas esas diferentes luchas. Como tal, el movimiento ha ayudado a todas esas causas tanto fuera y como dentro del país. Ahora bien, la presión de la sociedad y la disponibilidad de dialogar por parte del EZLN y su vocero más carismático, el subcomandante Marcos, claro que obligaron al gobierno de Salinas y al sucesor Zedillo a sentarse en la mesa de negociaciones y firmar los tratados de San Andrés, como ya lo mencionamos antes, donde se reconocían los derechos de los indígenas. Lamentablemente, a 20 años de aquel suceso,
La situación, ya no digamos del país, sino de Chiapas, permanece sin grandes cambios. La pobreza extrema, la desigualdad insultante, la corrupción de los gobiernos entrantes y salientes de diversos partidos políticos y el hambre en pleno siglo XXI permanecen para nuestra indignación. Sin embargo, notamos que tuvo un gran impacto social. La influencia positiva que tuvo este movimiento para las movilizaciones sociales en México y en el mundo, esas no se pueden cuestionar. Tenemos, por ejemplo, los Sin Tierra, en Brasil, los Pachacutic, en Bolivia, los piqueteros, en Argentina, los indignados, en España, el Barzón, y en México, por supuesto, todos los pueblos que aún quedan, que tienen esa mentalidad de lo que fue el movimiento zapatista de liberación nacional. Aunque claro que hay que reconocer que en México ninguno de estos movimientos que aún se siguen se entenderían plenamente sin el levantamiento neozapatista, que claramente es un antecedente de este movimiento. Y muchos de ellos hoy son parte del Frente de Vanguardia Mundial de la lucha antisistemática. Lo mismo sucedió en Querétaro. Los movimientos urbanos populares rápidamente aprendieron de su ejemplo. El Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas, FIOS, como lo mencionamos al inicio de esta presentación, fue un antecedente, es el más representativo de estos. Se solidarizó con el EZLN enviándoles alimentos y en respuesta, los apoyó cuando años después el FIOS fue fuertemente reprimido por el intolerante gobierno panista de Ignacio Loyola Vera, partido que se dio gusto hostigando, amenazando, encarcelando, torturando y asesinando a activistas sociales. Mencionando esto, podemos notar tanto un impacto social como un impacto político, ya que como socialmente podemos notar, todas estas personas, todos estos pueblos indígenas se unieron en armas para luchar contra lo que fue la política del gobierno, para lograr la construcción de una nueva nación con nuevas ideas de igualdad, equidad y sobre todo libertad para estos pueblos que históricamente nunca se le habían cedido tantos derechos. Y aunque actualmente podemos notar que existen los municipios zapatistas, estos no viven del todo de buena manera, ya que como son pueblos autónomos que dependen de sí mismos y son autogobernantes de sí mismos, estos mismos tienen tasas de mortalidad infantil mucho menores a sus contrapartes que son los no zapatistas y que de hecho se aproximan al promedio estatal que incluye a municipios con mucha menor marginalidad. Cierto, pero curiosamente a mediados de los 90 era menor que en 2010. Ahora bien, las comunidades que viven en los municipios zapatistas mantienen una tasa de nacimientos por cada 100.000 habitantes superior al resto del estado. Incluso su tasa en 2010 es mayor a la de los municipios no zapatistas en 1995. Todo parece indicar que detrás de estos indicadores persiste un problema significativo de infraestructura que no permite hacer la conexión entre desarrollo y bienestar, es decir, de penetración y alcance geográfico de políticas públicas, en donde el zapatismo factiblemente desempeñó un papel. Y mientras que en 1995 la diferencia entre los municipios zapatistas y no zapatistas era de apenas el 12%, en 2010 aumentó a un 35%, y si comparamos con el promedio estatal, la diferencia de hoy es de más del 50%. Ahora bien, dejaré a continuación una gráfica de los pueblos originarios que pertenecen a la idea del movimiento zapatista en México. Como lo podemos notar, un 85% de los pueblos originarios se rigen por lo que es el movimiento zapatista y un simple 15% no. Al igual que entrevistamos a una cierta cantidad de personas acerca si conocen algún pueblo que esté en contra del gobierno y que tenga como mentalidad el movimiento zapatista. A continuación, un 75% de personas nos comentaron que claramente sí conocen personas que vivan en un pueblo que esté en contra del gobierno y tenga la mentalidad zapatista. Simplemente un 25% Como conclusión,
podemos deducir que la hipótesis que planteé en un principio es cierta, ya que como lo notamos durante el transcurso de la presentación, pudimos notar las distintas épocas, el transcurso de esos antecedentes, lo que fue, cómo se logró, las estadísticas, los autores principales. Pudimos notar que, aunque eso fue hace mucho tiempo, tiene antecedentes de muchísimo tiempo más atrás. Entonces actualmente los pueblos originarios de más de un 50%, como logramos ver en las estadísticas, se siguen rigiendo por lo que es el zapatismo. No permiten, están en contra del gobierno porque ellos consideran, y su mentalidad es, que el pueblo es el que manda y el gobierno es el que debe obedecer. Por lo tanto, se puede decir que la hipótesis queda confirmada y es cierta. Entonces, de antemano les agradezco su atención y espero tengan un lindo día. Como conclusión, podemos deducir que la hipótesis que planteé en un principio es cierta, ya que como lo notamos durante el transcurso de la presentación, pudimos notar las distintas épocas, el transcurso de esos antecedentes, lo que fue, cómo se logró, las estadísticas, los autores principales. Pudimos notar que, aunque eso fue hace mucho tiempo, tiene antecedentes de muchísimo tiempo más atrás. Entonces actualmente los pueblos originarios de más de un 50%, como logramos ver en las estadísticas, se siguen rigiendo por lo que es el zapatismo. No permiten, están en contra del gobierno porque ellos consideran, y su mentalidad es, que el pueblo es el que manda y el gobierno es el que debe obedecer. Por lo tanto, se puede decir que la hipótesis queda confirmada y es cierta. Entonces, de antemano les agradezco su atención y espero tengan un lindo día.